Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas del diario digital Huerquén Rojo. Hoy día vamos a hablar con Gustavo Burgos, director de El Porteño, la revista de izquierda de Valparaíso. Así pues, según la hora en que nos estén ustedes sintonizando, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Y el tema que nos convoca para conversar con Gustavo es la situación y las perspectivas de Chile. Sin más preámbulo, que creo innecesario, le pedimos a nuestro director, don Willis Zavala, que coloque la tradicional cortina musical del programa y en menos de un minuto estamos de vuelta con ustedes. ¿Qué tal, Gustavo? Bienvenido nuevamente a nuestro programa de entrevista del diario digital Huerquén Rojo. Muy buenas noches, Pato. Un gusto estar de nuevo en este programa. Bueno, el tema que nos convoca hoy día es la situación de Chile y las perspectivas que enfrentamos en el futuro inmediato. En pocas palabras, ¿cómo definirías tú la situación política, social, económica de Chile? Yo creo que vivimos un proceso que inicialmente pudo ser percibido como de un repliegue de la movilización popular, pero que ya a estas alturas debe considerarse atendido el tiempo que ha transcurrido y la monumental ofensiva que ha dirigido el régimen en contra de las masas, como ya un cambio en la situación política. Esto creo que debe ser calificado como una derrota política respecto del movimiento de masas que obliga a toda la izquierda que se reclama de la revolución social a reflexionar sobre cuáles fueron los motivos que condujeron a esta situación. A mí me parece que ese es el elemento distintivo más característico. Un signo elocuente de esto se vivió en la Semana Santa del año 2023, que año que se caracterizó por dos producciones legislativas muy importantes, una de ellas la ley de inmunidad, llamada también ley Naín Retamal para la policía, y la otra la ley anti-tomas. A este hecho debe sumarse también las acciones represivas desplegadas por el régimen durante este año, que tienen elementos que son bastante más agudos, que se expresan en el accionar del Poder Judicial, especialmente en la inaudita condena al dirigente de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitula, una condena a 23 años de cárcel en función formalmente de sus dichos, ¿no? Una aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado que ni siquiera se cometió en dictadura, que es una norma que proviene del año 58, que es una norma paradigmáticamente contrarrevolucionaria, y por otro lado, desde el punto de vista de la producción legislativa, las modificaciones que están en este momento en curso a la ley antiterrorista y a la ley de reglas de uso de la fuerza, que en su conjunto esta última norma legitima el accionar represivo durante el último levantamiento popular el año 2019, técnicamente lo que llevó a muchos policías a la justicia estaría siendo legitimado mediante estas normas, con un impacto que todavía desconocemos en las condenas o los procesos que se encuentran en este momento en curso en contra de integrantes del aparato represivo. Y en ese sentido, la liberación del director de la Policía de Investigaciones y la postergación
también sorprendente y vergonzosa de la formalización respecto al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, conforman un conjunto que permite entender de que nosotros estamos viviendo un cambio en la situación política. Y quiero hacer una pequeña observación. Las derrotas para las masas, los retrocesos para las masas son característicos del proceso de lucha de clases. Esto no significa de que nunca más vaya a haber revolución en el país, de que nunca más el pueblo se va a levantar, sino que simplemente estamos viviendo un proceso de retroceso político muy importante y que, al contrario de lo que para muchos significa que es necesario adaptarse al discurso de la derecha, corresponde primero comprender. Esto me parece que es mi primera aproximación a la coyuntura política, Patricio. Ok, si te he entendido bien, tú estás diciendo que no estamos simplemente frente a un largo, a esta altura ya reflujo, sino algo más profundo. Así Y es. habría que entrar a analizar el por qué. Pero ningún reflujo y ninguna derrota es permanente, Por supuesto, en mi opinión. por Y supuesto. hay algo importante. El pueblo trabajador ha sufrido golpes muy importantes y yo creo que ha sufrido golpes morales, sobre todo porque puso mucha esperanza en este gobierno. El gobierno de estos jóvenes que venían a cambiarlo todo, a terminar con el neoliberalismo, un gobierno que incluso participa el Partido Comunista, y esas esperanzas no se han cumplido para nada, o esas expectativas. Pero por otro lado, y eso es mi opinión, las masas chilenas no han sufrido una derrota contrarrevolucionaria histórica como la que ocurrió con el derrocamiento del presidente Salvador Allende. Entonces, eso es algo también a considerar. Creo que no hay que caer en el excesivo pesimismo, como ayer no había que caer en el triunfalismo. Pero ¿a qué atribuyes tú de todas maneras este retroceso tan importante o esta derrota? A una confluencia de dos factores. El primero, que es el más elocuente y que es el objetivo, y es la circunstancia de que durante el levantamiento popular las masas se alzaron en contra del régimen sin una dirección unificada y que tuviese al menos como objetivo tumbar al régimen. Vale decir, en este momento, lanzar del poder al gobierno criminal de Piñera. Eso es lo primero, ¿no? Yo creo que eso trajo como ese, esto igual que en el fútbol, el gol que se perdió en el otro arco, porque estoy usando una metáfora deportiva, como ocurre normalmente en los partidos de fútbol, cuando uno pierde un gol en un arco, normalmente a uno le hacen otro. Y el régimen se ha recompuesto. La candidatura de Boric, no solo el gobierno, ya la candidatura de Boric era una candidatura para la recomposición del régimen. Su contenido era manifiestamente contrarrevolucionario, eh, eh, del momento que se reivindicaba del acuerdo del 15 de noviembre. Me parece que ese es un elemento muy importante en el análisis de la situación. Lo primero, las características de esta dirección política, ¿no? Los clásicos del marxismo nos indican que no, nunca ocurre que el movimiento de masas no tenga dirección. Lo que ocurre es que esta dirección puede tener características que a veces cuesta percibirlas, a veces están pulverizadas, pero esas direcciones siempre existieron. Y creo que referentes importantes de este proceso de dirección, por un lado lo conformó el Frente Amplio, que estuvo en contra de las movilizaciones en todas sus manifestaciones. Jorge Sharp, una figura señera en aquella época del Frente Amplio, intervino en el levantamiento popular en Valparaíso para coordinar la represión. Y esto no es una calumnia o una injuria respecto de este joven alcalde, sino que es la constatación de lo que él mismo decía. Ese es el primer elemento que yo creo que es, bien, que es muy importante. Y el segundo, creo, es que por parte de las distintas corrientes revolucionarias, que son aquello que se ha dado en llamar la microizquierda chilena, esta se ha inclinado
ante la política posmoderna de minorías, identitaria, y que se traduce en una política de derechos. Vale decir, circunscriben todo el accionar político de la izquierda a la producción de material legislativo. La expresión más delirante, por llamarlo así, es esta idea de constitucionalizar la lucha política y transformar todo en el fetichismo normativo de la Constitución. Nosotros vivimos un proceso constitucional que duró casi 3 años. Este terminó en una majestuosa derrota para la burguesía, que vio caer el proyecto de la Convención y luego del Consejo Constitucional, uno tras otro, generando un hundimiento de estas salidas de política de derecho. ¿Y cuál es el resultado de esto? El resultado es que esta política de derechos identitaria, de minorías, sirvió simplemente como taparrabos para la ejecución material, práctica. En política una cosa es lo que se dice, pero lo importante es lo que se hace. El discurso del gobierno es un discurso feminista, es un discurso ambientalista, es un discurso LGTB, es un discurso que reclama a los pueblos originarios, pero su práctica política es una práctica de extrema derecha que ha producido legislativamente una legislación represiva sin precedentes desde el inicio, desde el término de la dictadura, una producción legislativa en materia laboral que apunta a una mayor precarización de las relaciones laborales, como lo es la ley de las 40 horas, este supuesto rebaja de la jornada, tuvo como consecuencia fundamental la posibilidad de restringir la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Esto es precarizar aún más los vínculos laborales. Y en su relación con el imperialismo, se materializó una vieja aspiración de las grandes corporaciones, del capital financiero y de los grandes grupos económicos, como fue la suscripción del Tratado Neocolonial TPP-11. Si nosotros observamos en su conjunto, la política posmoderna, la política identitaria, la política de minorías, sirvió de taparrabos a una política de extrema derecha. Y esto es una crítica que creo que no ha efectuado adecuadamente la izquierda que se reclama de la revolución, que creo que en general ha madurado una crítica que podremos tener algunas diferencias, pero que en general la izquierda revolucionaria cuestiona la vía chilena del socialismo, la posibilidad de transformar pacíficamente la sociedad capitalista en socialista, pero no ha madurado una discusión profunda respecto de lo que significa esta política posmoderna, llamémosla identitaria, o con todos estos nombres que tiene. De hecho, la misma dificultad que tengo yo en ponerle un nombre revela esta inmadurez todavía en la discusión dentro de la izquierda revolucionaria, que tiene que volver a generar una política para la mayoría trabajadora, una política con un claro signo no solo anticapitalista o antineoliberal, sino que manifiestamente socialista, y que levante las banderas históricas de la clase trabajadora que tienen que ver con la expropiación de la burguesía, la ruptura con el imperialismo y, por supuesto, el asentamiento de formas de gobierno que se apoyen en los órganos de poder de los trabajadores. Estas cuestiones que son el ABC del socialismo, que son el ABC y parte del esqueleto y la estructura en que se fundó el movimiento obrero chileno desde las épocas de Recabarren, creo, en nuestra opinión, una de las tareas fundamentales para todos aquellos que aspiramos a transformaciones revolucionarias en nuestra sociedad. Mira, a mí me llama bastante la atención, yo diría de manera muy negativa, cómo militantes de izquierda que se siguen reclamando revolucionarios han renunciado al socialismo y se quedan en el anticapitalismo. Y después renuncian al anticapitalismo y se quedan en el antineoliberalismo. Y al final ni siquiera eso es muy claro. Y es penoso, yo no lo veo como una crítica así simplemente mordaz, porque creo que refleja un retroceso muy grande, sobre todo de las nuevas generaciones
de luchadores, que espero que se supere en breve, pero esa es la realidad hoy día. Por otro lado, si uno piensa lo que ha pasado en el último tiempo, nada más con el gobierno, aparte de la aprobación de leyes que ni siquiera los gobiernos de derecha se atrevieron, como la ley antitoma, la ley de gatillo fácil Naim Retamal, la aprobación del TPP, pero también hay hechos simbólicos como la condena a 23 años por delito de opinión de Héctor Yaitul. Ahora se está hablando que quieren pedir 50 años de cárcel a una serie de jóvenes de la CAM. Y el desalojo, que yo creo que es simbólico, de la toma 17 de mayo, una toma que cuando la desalojaron iba a cumplir 5 años. Por lo demás, no es la única toma. En Chile está lleno de tomas porque hay un problema gravísimo de acceso a la vivienda, contra la promesa explícita del gobierno de Boric de que en su gobierno no iban a haber desalojos que no fueran acompañados de soluciones habitacionales reales. Y lo que hemos visto es que incluso el alcalde de la comuna se colocó del lado de la represión. Mauro. Claro, denunciaron que se negó a facilitarles plástico a los vecinos desalojados, a los pobladores desalojados, para que siquiera cubrieran sus cosas en medio de una lluvia. Entonces, todo esto habla de una involución muy seria y también de un fracaso, en mi opinión, del progresismo chileno. Porque todas las promesas quedaron en agua de borrajas, como dicen los españoles, nada. La pregunta es cómo se va a reflejar esto en las perspectivas inmediatas, en tu opinión. A ver, comparto totalmente tu análisis. Yo creo que la toma 17 de mayo es una pequeña muestra, es un pequeño Vietnam del progresismo, por muchas razones. Primero, por lo que significa que este gobierno haya actuado en un acto de terror de Estado, en un acto de lesa humanidad con respecto a una población indefensa que fue engañada a ser llevada a esa situación. No olvidemos que el Ministerio de Vivienda, comandado por el seráfico e intangible Carlos Montes, engañó a los pobladores obligándoles a firmar un documento donde aceptaban ser relocalizados bajo la promesa de una vivienda para después simplemente expulsarlos de la manera más abyecta, canallesca y criminal como ocurrió en la madrugada del 16 de mayo recién pasado. Yo creo que ese es un hecho que es una nueva Pampa Irigoyen. Aquí no hubo muertos, pero sí es un hecho que obliga a todas las corrientes de izquierda a definirse en función de ese hecho en particular, por varias razones. Porque, o sea, yo diría que este es el primer elemento y que creo que es importante entenderlo de esta forma. Pero también, sin quererlo, esta toma revela las limitaciones del discurso territorialista y de autogestión. La toma 16 de mayo fue una expresión manifiesta y elevadísima de la autoorganización popular. Esta toma tenía una escuela, tenía huertos, tenía talleres, tenía una intensa vida comunitaria, y ahí se probó a fuego qué tan autónomos son los territorios, que es uno de los pilares del pensamiento posmoderno, ¿no? Que tiene una pata en el anarquismo, ¿no? En las colonias tolstoyanas de Fernando Santibán, en los años 40, 50, ¿no? Esto es algo que no es nuevo, ¿no? Esta idea de que podemos organizarnos, podemos producir nuestros propios alimentos, autogestionar nuestra salud y nuestra educación, como yo lo he escuchado en asambleas de pobladores acá en Valparaíso. O sea, esas ideas están presentes dentro de los pobladores, como también están presentes dentro de los trabajadores en organizaciones de base las ideas también identitarias. Hay organizaciones de izquierda que han impulsado, por ejemplo, dentro de determinados sindicatos, agrupamientos
orientado a las disidencias sexuales, por ejemplo. O este discurso feminista antimasculino que tiene una inconfundible raíz burguesa que no tiene nada que ver con la lucha por la liberación de la mujer planteada históricamente por los socialistas, que conducen y que han tenido como resultado también una impotencia manifiesta. Entonces yo creo que acá hay un doble, la toma del 17 de mayo permite hacer esa doble lectura, permite entender el sentido, el carácter de clase del gobierno de Boric, pero también las limitaciones del discurso territorialista de autogestión, del discurso identitario en general. Entonces yo creo que esto tenemos que analizarlo precisamente para sacar las conclusiones adecuadas. Si nosotros hemos hecho el esfuerzo, la izquierda que se reclama de la revolución, de analizar los errores cometidos durante la Unidad Popular, básicamente su concepción institucional, su concepción pacifista, ¿no? Que esto condujo obviamente a la derrota, tenemos que ver también cómo este levantamiento popular, que tuvo como un signo muy elocuente las ideas identitarias, la política de derechos que se expresó en el proceso constitucional, y una de cuyas mayores manifestaciones es la llegada de Boric a la moneda, entonces esas ideas en este momento tienen que ser puestos bajo un riguroso análisis, porque esas ideas tienen que ser superadas dentro del movimiento popular. Y eso es una tarea muy importante. Coincido finalmente, Pato, con lo siguiente. Yo creo que no son pocas las organizaciones que dentro de la izquierda que han renunciado al programa socialista, a la idea de un gobierno de trabajadores, a la idea de expropiar a la burguesía, bajo esta idea que tiene como raíz, busquémosle alguna raíz, ¿no? La verdad que no es solamente Toni Negri, no culpemos de todo a Toni Negri, ¿no? Pero hay esta idea de que la clase obrera desapareció y estamos en una sociedad de consumidores. Muchos, cuando ganó el rechazo en el plebiscito de la convención del año 2022, explicaron esta situación como resultado de que el pueblo se había hecho neoliberal, ¿no? Alguien que ha estado aquí varias veces y que es panelista habitual del programa Mate al Rey, que es el compañero Juan Carlos Gómez Leighton, dijo muchas veces que el triunfo del rechazo era porque el pueblo se había hecho neoliberal. Yo creo que ese balance es totalmente equivocado. No, en modo alguno. Lo que hizo que ganara el rechazo es simplemente el instintivo repulsa popular a una política que las bases de trabajadores y los sectores de las comunas más pobres del país entendieron como una política patronal. De la misma manera que rechazaron, porque si que el pueblo era neoliberal debió haber aceptado la constitución de los republicanos, y también la rechazó. Entonces acá hay un hundimiento de las ilusiones democráticas, hay un descreimiento respecto de las instituciones que no alcanza en este momento a tener una expresión, llamémosla revolucionaria. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan grave que la izquierda siga empantanada en estas concepciones posmodernistas? Porque nuestro futuro lo tenemos que ver en la situación en Argentina. El posmodernismo en Argentina también fue gobierno con el kirchnerismo. Cristina Fernández y el mismo Alberto ocupaban el 40 o 60% de sus intervenciones públicas haciendo disquisiciones de género y llenándose la boca con el feminismo, con las minorías sexuales y con el ambientalismo. E inclusive corrientes que se reclaman atrevidamente del trotskismo, como el PTS, por ejemplo, que tiene presencia, que es parte del FIT en el Parlamento argentino, se ufanan precisamente, en el caso de su candidatura de Miriam Bregman, de ser una candidatura feminista, cuyo principal proyecto de ley, esto lo dijo Bregman, no lo estoy diciendo yo, Pato, que no acostumbro a poner en boca de nadie las cosas, ella, la propia Bregman dijo que su principal proyecto de ley era una ley de humedales. Estas ideas en los sectores más explotados generan mucha repulsa y desconfianza. Y es precisamente por eso que gana mucho espacio en la derecha. Porque ¿quiénes son los únicos que dicen que hay que acabar con las instituciones, que hay que cerrar el Congreso, que hay que meter preso a los políticos? Que los únicos que dicen eso
en la extrema derecha. No solo en Chile, no solo en Argentina, sino que también en Europa y en todo el mundo. Entonces, este hundimiento de las ilusiones democráticas no está siendo capitalizada por las corrientes revolucionarias, sino que está siendo capitalizada por la derecha. ¿Es primera vez en la historia que ocurre esto? No, no es así. El movimiento obrero en el siglo XIX surge en este contexto. Marx, la Segunda Internacional y los bolcheviques también la tuvieron muy difíciles porque no había, con la diferencia de que no había tradición, ellos no tenían un marco teórico programático contra el cual refrendar sus ideas. Nosotros estamos parados en los hombros de esos gigantes. No recuerdo en este minuto a quién estoy citando, pero Pato debe saber a quién cito. Está citando usted a Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, claro. Tan vilipendiado y tan tergiversado, ¿no? Y en ese sentido yo creo que nosotros, digamos que la izquierda que se reclama del socialismo, de la revolución, tiene mucho que decir en el marco de esta crisis, a condición de que digamos las cosas con franqueza, con honestidad, con claridad, no para provocar, no para ser pesados, no para ser petulantes, sino para abrir un debate que en este país no se ha iniciado, la verdad, no se ha iniciado. Hay una tercera variante que ni siquiera he mencionado, que hay importantes sectores también que ven en alternativas capitalistas una vía de resolución de esto, que es lo que se expresa a través del BRICS. El BRICS es el acróstico que identifica a las potencias de segundo orden en materia imperialista, que es Brasil, Rusia, la India, China y entiendo que Sudáfrica, ¿no? Esa cadena, esa subcadena o submetropolitana de potencias menores en el plano imperialista respecto de Estados Unidos no son una respuesta a las luchas populares en ninguna parte del mundo. Entonces, acá hay otra cuestión de lo cual es necesario hacerse cargo. Pero, ¿por qué me he expandido en esta crítica? El reformismo por un lado, el posmodernismo por otro, y este nacionalismo de nuevo cuño, que es el nacionalismo BRICS, debe ser categórica y claramente rechazado. Es necesario que hagamos un esfuerzo para discutir con las bases, con los trabajadores, con los activistas que ven en estas salidas, en estas expresiones políticas una respuesta a la crisis, explicar con claridad que eso no es una respuesta, porque basta con conocer la condición de los explotados en Brasil para entender que el capitalismo brasileño no es una respuesta, ni la situación de los trabajadores en Rusia, mucho menos en la India, ¿no? En China, y mucho menos, y tampoco en Sudáfrica, no son en modo alguno un modelo de transformación revolucionaria para la sociedad. Solamente quiero señalar, como a modo de botón, de que el presidente inspectore, no sé si en este momento lo es jurídicamente, de Rusia, que es Vladimir Putin, es un autoproclamado anticomunista. Entonces, obviamente, no encontraremos respuesta en los anticomunistas para estos problemas. Inclusive, estas tendencias han dado lugar en Europa a una tendencia que acá no existe marcadamente, que es el llamado rojipardismo, una fusión entre corrientes de extrema izquierda y de extrema derecha, como los nacional-bolcheviques en Rusia. Y muchas otras corrientes también en España, especialmente en Grecia, en que se provocan estas confusiones. Entonces, la crítica política inclemente, este yunque y martillo de que hablaba Lukács, lo tenemos que volver a sacar, lo tenemos que desempolvar. Es necesario dar una lucha. En estos momentos en que hay retroceso de masa, la lucha ideológica se hace más urgente y necesaria. Volviendo a Chile, yo no estoy diciendo con esto de que Chile sea una especie de islote aislado de las grandes corrientes políticas o ideológicas en el mundo, pero que es evidente que no es así. Pero ¿cuáles serían, insisto en esta pregunta que a mí me parece fundamental, las perspectivas? Yo creo que hay una idea básica que lamentablemente no toda la gente ha llegado a esa conclusión, pero que es que ni las políticas identitarias por sí solas, ni los movimientos sociales van a reemplazar a la necesidad del programa de transformación socialista, es decir, al partido. Pero al mismo tiempo pareciera que estamos muy lejos de avanzar en ese sentido,
porque lo que más vemos es la dispersión, el fraccionamiento, la confusión. Y la pregunta es, la perspectiva es que se va a seguir profundizando ese derrotero o que podemos salir de alguna manera adelante. De una manera contraintuitiva, yo soy muy optimista, Patricio. Soy optimista porque los procesos históricos se hacen convulsivos. Yo no creo que esta derrota, que es política, que estoy de acuerdo contigo, no es una derrota física, no un aplastamiento militar como el que ocurrió en el 73, pero sí una derrota política muy profunda que sufrieron los trabajadores en Chile, no va a generar un Reich de 2000 años, ¿no? Por más que se proclamen, como lo hicieron los concertacionistas a comienzos de la década del 90, de que se había acabado la idea de la revolución. Nunca más revolución en el mundo. Porque como se había caído el muro de Berlín, nunca más, ¿no? Siempre se apuran a decir eso. Como digo, los 50 años, los burócratas del gobierno y los escribas del capital también sacaban como principal conclusión de que nunca más había que hacer socialismo, que esas ideas estaban totalmente fuera. Uno no alcanza ni siquiera a denunciar la idea de la revolución y aún le están tapando la boca con los libros de, ya ni me acuerdo, Fukuyama, ya nadie se acuerda. Además, reivindicaban a Salvador Allende como defensor de la Constitución. Y se puede decir muchas cosas de Salvador Allende, pero evidentemente no era defensor de la Constitución de los años 20. De hecho, proponía cambiarla. Bueno, se han dicho muchas cosas respecto del proceso de la Unidad Popular, pero fundamentalmente lo que se ha dicho es que fue un error. Entonces, sí, el error es expropiar a la burguesía, dice. Claro, que fue un error alzarse en contra del imperialismo, expropiar a las multinacionales, organizar a los trabajadores. En general, yo creo que la crítica va dirigida no tanto a la cúpula de la UP, que tuvo una conducta que yo creo que queda muy bien retratada en la Carta de los Cordones Industriales, ¿no? Que tuvo una conducta por lo mismo reformista, pero la crítica acerba va dirigida fundamentalmente respecto a lo que hicieron los trabajadores, respecto de los cordones industriales, respecto de la ocupación de los predios y los fondos, respecto de la construcción de organizaciones revolucionarias, ¿no? Chile en aquella época, no solo con la elección de Allende, ya desde fines de los 60, era un laboratorio en la que convocó a buena parte de lo mejor y más granado de los intelectuales, de los activistas, de las organizaciones que se reclamaban del marxismo revolucionario, ¿no? No solo del trotskismo, el maoísmo, distintas corrientes tuvieron múltiples expresiones, el guevarismo tuvo múltiples expresiones también en nuestro país, todas las corrientes imaginables, ¿no? Esto no es algo accidental. ¿Qué es lo que yo creo que, cuál es el pronóstico? Bueno, mi pronóstico es optimista por dos razones. Primero, porque creo que la situación internacional y la situación de crisis económica internacional no va a permitir 30 años más de interminable transición como ocurrió en los años 90. Eso es lo primero. Yo creo que eso no es posible. Sin duda alguna que el fenómeno de la guerra en Europa, en este momento entre Rusia y Ucrania, que tiene inconfundibles rasgos de escalar hacia una conflagración de mayor envergadura, están condicionando y condicionan cada vez más la inestabilidad económica y por lo mismo política que se está viviendo en las metrópolis, se ve en las potencias submetropolitanas y también en los países semicoloniales como los nuestros. Creo que acá hay un proyecto de contrarrevolución que tiene como caricatura al Salvador de Bukele, que tiene como proyección también al Ecuador de Noboa, que tiene también como proyección a la Bolivia actual, ¿no? Que está bajo un gobierno de derecha, un gobierno sumamente represivo, y en general la apuesta de los regímenes capitalistas es la conformación de regímenes policíaco-militares. Ese es un elemento de proyección. O sea, la burguesía quiere llevar las cosas, ese es su proyecto. ¿Cuál es el proyecto que está bajo la manga de la burguesía en Chile y en el mundo probablemente, pero al menos en América Latina? Regímenes policíaco-militares.
No las dictaduras de los 70, la historia nunca se repiten, pero sí regímenes en los cuales las dictaduras sean ejercidas por civiles. No nos olvidemos, no miremos en menos la condena de Yaitul. La condena de Yaitul, Patricio, eh, nos hace a nosotros que estamos en este programa pasivos perfectamente de las acciones por ley de seguridad interior del Estado. Y muchas de las cosas que hemos dicho en este programa perfectamente nos podrían llevar a la cárcel. Y si no nos llevan a la cárcel, se debe simplemente a que aún no han logrado seguir avanzando en esta derrota política sobre los trabajadores. Esto es un elemento de proyección, pero veo que hay otro, y es que esta crisis sin precedentes que estamos viviendo a escala mundial, que tiene un origen económico, pero que también tiene un elemento político, no me cabe duda que va a generar resistencia. Y en ese proceso de resistencia, yo estoy seguro de que es posible la construcción de nuevas organizaciones revolucionarias que se hagan cargo del balance de toda esta experiencia. Nosotros, tú y yo, Pato, tuvimos la enorme suerte de poder protagonizar, de poder vivir el levantamiento popular de octubre del 19. Eso es un preludio de la revolución en Chile y es al mismo tiempo una escuela de revolución. Y esto es algo con lo cual es necesario dirigirse a las nuevas generaciones, a las nuevas generaciones de activistas que en este momento están desmoralizados porque ven cómo su proyecto, que era el proyecto identitario, se ha derrumbado. Yo creo que mucha de la izquierda reformista, de los militantes que siguieron al reformismo, también se hundieron después del golpe del 73. Algo parecido está ocurriendo en la vanguardia que protagonizó la primera línea, ¿no? Durante el 2019. Tenemos que ayudarlos a sacar esas conclusiones. Tenemos que ser feroces e implacables en esa crítica, pero al mismo tiempo tenemos que ser propositivos. Es muy importante tener la capacidad de señalar de que lo que está en crisis en todo el mundo no es como lo dice el descerebrado de Milei, no es el hundimiento del socialismo. Lo que nos revela la realidad es que es el capitalismo, el régimen cimentado en la gran propiedad de los medios de producción, el que se está hundiendo de manera escandalosa en todo el mundo. Y esto es un hecho que tiene como nudo la profunda crisis social que hoy día se vive en Estados Unidos, una crisis cuyos índices de miseria no tienen precedentes desde el crack de los años 30 del siglo XX. Entonces, me parece que en cuanto a proyecciones, es siempre dialécticamente, por decirlo de alguna manera, esta proyección es una proyección de enfrentamiento que tiene estas dos caras y que obviamente nos obligan a desplegar una acción de propaganda como como la que estamos haciendo en esta misma discusión en el programa, pero que además tiene que buscar llegar a nuevos sectores de base. Yo en ese sentido creo de que la construcción de una nueva dirección política, de un partido revolucionario, pasa necesariamente o es la expresión superadora precisamente de esta crítica. Yo creo de verdad que es muy importante esta crítica, y cuando se hace esta crítica no es que el problema de las llamadas disidencias sexuales no sea importante, o que los reclamos de la mujer no sean importantes, o que los reclamos de los pueblos originarios, o el reclamo ambiental no sean importantes. Por supuesto que son importantes, pero ¿en qué consiste la crítica? Es que la resolución de esas cuestiones solamente puede verificarse en la medida que forme parte de un alzamiento general de la gran mayoría trabajadora en contra del orden capitalista. Fuera de la estrategia de la toma del poder por los trabajadores, se transforma en una política burguesa, se transforma en una política funcional al orden capitalista. Y estas cosas hay que decirlo, aunque duelan, hay que decirlo, y esto creo que segunda o tercera vez que lo digo en esta entrevista, estas cosas que son dolorosas decirlas, hay que saber decirlas, hay que saber enfrentar al feminismo, hay que saber enfrentar a los LGTB, hay que saber enfrentar a los ambientalistas, proponiéndoles precisamente una salida a los reclamos legítimos que ellos agitan, pero señalando con claridad de que no hay posibilidad de resolver las cuestiones territoriales mientras el Estado burgués exista en el país, porque el único territorio que existe es el del Estado chileno y ese Estado es un Estado controlado política,
económica y militarmente por la burguesía. Y la idea de que nosotros podemos vivir en un paraíso socialista, en una pequeña comuna, en alguna pequeña toma, en algún lugar alejado de las grandes ciudades, es solamente eso, un hermoso deseo. Amigo, muchas gracias por compartir tu tiempo, tus pensamientos con nosotros y ayudarnos en una reflexión muy necesaria. El tiempo se nos ha agotado. El tiempo es oro. Y esperamos tenerte de vuelta otra vez para seguir hablando de este y de otros muchos temas importantes que la gente que quiere transformar de verdad la sociedad necesita pensar, reflexionar, no simplemente como intelectuales diletantes, sino porque son necesarias para levantar un programa, una organización. Y a todo eso convocamos a nuestros oyentes. Muy bien, muchas gracias, Pato. Invito a quienes nos están viendo, porque tenemos que hacernos claque aquí entre todos los programas, a seguir Mate al Rey. Nosotros esto es una primicia para Huerquén Rojo. El próximo domingo vamos a salir con una entrevista a una figura rutilante del movimiento obrero argentino, que es Eduardo Beliboni, la máxima figura del polo obrero. Así que lo vamos a entrevistar. Él es una figura muy polémica, él se ha enfrentado cara a cara con Milei y con los principales periodistas, con los medios en la Argentina, así que bueno, invitamos a quienes nos sigan y a quienes sigan a Huerquén Rojo también a ver esto y por supuesto también le haremos propaganda a Huerquén Rojo desde las pantallas de Mate al Rey. Un gran abrazo, Pato y Willy, nos vemos. Nos sumamos la invitación y vamos a reproducir ese programa en Huerquén Rojo también. Listo, pues muy bien, nos vemos entonces. Hasta luego. Chao, muchas gracias, hasta luego.